Muchachos, buenas noches, bienvenidos a su clase de cada 15 días, como cada 15 días de los estados financieros. Bienvenidos eh, en, esta, en este día que se nos vino por ahí un poquito el frío, pero qué bueno que estamos conectados y vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la norma de información financiera B13. Ok. Ahorita vamos a esperar unos minutitos a ver si por ahí se me conectan un poquito más de compañeros. Voy a esperar un minutito más. Bien. Ok. Bueno, pues por respeto a todos nuestros compañeros que se conectaron temprano, vamos a empezar, muchachos. Este es un pequeño resumen que les tengo preparado de la norma B13, muchachos. ¿Sí? Y es que esta nos habla de los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Y vamos a empezar con este resumen de la norma B13 muy interesante que vamos a ver los siguientes 15 días. Esta clase y la siguiente. Se acerca el fin de curso, muchachos. Les voy, como siempre, el día de mañana ya les voy a estar subiendo la siguiente actividad y pronto ya les voy a estar subiendo lo que es el trabajo final para que tengan tiempo de irlo realizando y no vernos después en problemados con el hecho de que no pudimos en un momento dado entregarlo a tiempo, porque sí tengo que decirlos muchachos, que es importante porque a mí no me dan
no me dan oportunidad de, de darles tiempo para que me entreguen atrasado. Es por eso, muchachos, que se los voy a dejar con un montón de tiempo para que me lo vayan haciendo. Inclusive en las últimas clases síncronas vamos a estar viendo lo que son las dudas del trabajo final, que al igual que en la primera parte del periodo, va a ser igual, nada más que de las últimas normas de información financiera, las que vimos en la segunda parte, con su video correspondiente. Inclusive por ahí les voy a estar dejando también el trabajo, sí, con bastante tiempo de puntos extras y el video de puntos extras por si tuvieron ustedes alguna dificultad para presentar al principio por ahí el trabajo o no pudieron entregar algunas actividades. Con estas actividades nos vamos a poder poner al corriente y de esta manera poder llegar a feliz término con la materia, aprobarla y por ahí estar próximos a empezar a hacer la tesina para podernos graduar. De hecho, muchachos, tengo que decirles por ahí que ya se reanudaron lo que son las graduaciones en la universidad. De hecho, mañana tenemos las primeras graduaciones, bueno, las graduaciones, sí, del ciclo escolar, lo que son las de prepa, las de universidad y las de maestría, sí, del último ciclo. Va a estar muy padre porque va a ser en el, ay, se me fue en el gimnasio, en el gimnasio Nuevo León Unido. Sí, va a estar muy padre, va por ahí, va a venir mucha gente, pueden invitar, de hecho, por ahí a ustedes los invitan a que vayan sus familiares y ahí se les entrega a ustedes su reconocimiento de que terminaron su maestría. Entonces, ustedes ya van a pasar a la segunda parte. Entonces tenemos que echarle un montón de ganas, porque ya vale lo último, muchachos, ¿sí? Entonces vamos echándole ganas. Ojalá me toque por ahí, ayudarlos a realizar su tesis. Me haría mucho gusto. Pero sin más, pues vamos a avanzar un poquito, en lo que es los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Nada más voy a checar si no se conectó alguien más. No. Ok. Muchachos, en resumen, esta norma, pues, establece el tratamiento contable a las que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Y es cuando se indica cuando los hechos deben reconocerse en dichos estados y cuando solo deben revelarse. Acuérdense que los términos, muchachos, contables son hasta el 31 de diciembre. Permítanme, porque son algunos de sus compañeros, al parecer. Sí, pues,
Me están diciendo que si los acepto, pero ya no me aparecen por ahí que estén en cola. Hasta el 31 de diciembre, muchachos, ¿sí? De hecho, la fecha de los estados financieros, podemos decir en definición, pues que se refiere a la fecha del balance general o la fecha del corte del periodo contable que cubren en todos los estados financieros básicos, 31 de diciembre. De hecho, como ustedes saben, también se le denomina fecha de cierre. Otra definición importante es el periodo posterior, para poder entender bien lo que es la norma. Y se lo voy a explicar bien fácil de esta manera. Es el lapso que comprende entre la fecha de los estados financieros, que es el 31 de diciembre, y la fecha en que son autorizados para su emisión a terceros. ¿Sí? Bien. De hecho, los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, ahora sí, ya con estas dos definiciones, pues son aquellas operaciones que son ya sea favorables o también desfavorables, que ocurren en un periodo posterior y se pueden identificar en dos tipos. Los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren algún ajuste y revelación, que vienen siendo aquellos ocurridos en el periodo posterior y que proporcionan mayor evidencia sobre las condiciones existentes a la fecha de los estados financieros. También se les conocen los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, aquellas que solo requieren una revelación, y estas son aquellas que ocurren en un periodo posterior y que son indicativos de algunas condiciones que nos sugieren después de la fecha del 31 de diciembre, motivo por el cual no se reconocieron a la fecha del cierre. Sin embargo, como son relevantes para la toma de decisiones, pues se tienen que revelar de una o de otra manera. Ahora, estos hechos posteriores, muchachos, hay que tomar en cuenta, es muy importante, que deben considerar a todos aquellos que ocurren en el periodo posterior, ¿sí? Aun si estos hechos ocurren después del anuncio al público de utilidades o de otra información financiera que se haya seleccionado. De hecho, esta norma de información financiera, la B13, establece que se deben ajustar sus estados financieros por hechos que ocurrieron en el periodo posterior, siempre y cuando estos hechos proporcionan evidencia que de, perdón, estos hechos proporcionan alguna evidencia de condiciones de que ya existiera la fecha de cierre, ¿sí? O sea, no los que van después del 31 de diciembre, no. Aquellos relevantes que fueron antes del 31 de diciembre, ¿sí? Pero que por X o Y no los pudimos incluir y son relevantes, hay que incluirlos, y para eso hay un término en el que se hace. Ahora, también tengo que comentarles que no deben reconocerse en los estados financieros algunos hechos ocurridos en el periodo posterior cuando no proporcionen la evidencia de condiciones ya existentes a la fecha de cierre. O sea, hace que si no hay evidencias de que estos hechos relevantes pasaron antes del 31 de diciembre, pues no los vamos a poder incluir, pero sí los podemos incluir en los estados financieros del siguiente periodo. Ahora, también es importante, tenemos que develar
la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros y el nombre de todos los funcionarios o en su caso los órganos correspondientes que autorizaron su emisión. ¿Sí? Es importante mencionarlos, muchachos. Eh, tanto las personas autorizadas que autorizaron la emisión de los estados financieros con su nombre de los funcionarios o los órganos correspondientes que autorizaron esta emisión. Ahora, no debe presentar sus estados financieros sobre la base de un negocio en marcha si los hechos posteriores a la fecha de los mismos indican que esa base ya no es apropiada. Ahora, ya tenido todo esto, vámonos a las normas de evaluación. Bien, si vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren algunos ajustes y revelación. Tal es el caso cuando el fallo de a lo mejor algún asunto en un tribunal, ¿sí? Confirma que la empresa tenía una obligación presente en la fecha de los estados financieros, entonces se hace el ajuste. También cuando se recibe alguna información que pueda proporcionar una nueva evidencia sobre a lo mejor el deterioro de un activo que no se había reconocido, o a lo mejor sobre el importe de una pérdida por algún deterioro, siempre y cuando sea reconocida previamente y que se pueda modificar. Ahora, otra, la confirmación. En el periodo posterior, ¿sí? Del costo de la adquisición o valor neto de la realización de activos adquiridos o también del importe de los ingresos por activos vendidos antes de la fecha de los estados financieros. Ese también entra. También cuando cuando se obtienen, ¿sí? Mayor información sobre algunas estimaciones. También cuando se obtiene también mayor información sobre la posibilidad de contingencias atribuibles al periodo y que permiten su cuantificación de manera confiable para poder reconocer una provisión. Permítame. Perdón, muchachos. Ahora, también la obtención también de mayor información que pueda modificar la determinación de las provisiones por beneficios a algunos empleados, como por ejemplo algunos bonos o algunos incentivos. Y si la empresa tenía una obligación legal o implica la fecha de cierre para hacer esos pagos como resultado de operaciones ocurridas antes del 31 de diciembre, pues también son reconocidas. Y también cuando, por último, cuando hay algún descubrimiento de alguna evidencia de que existen a lo mejor algunos fraudes o tal vez algunos errores que demuestren que los estados financieros son incorrectos, ¿sí? Acuérdense que es muy importante estar checando la fecha, ¿sí? Ahora, cuando un negocio ya está en marcha, ¿sí?
Una empresa, muchachos, no debe preparar sus estados financieros sobre la base del negocio en marcha. Si el, si el periodo posterior, en el periodo posterior, su administrador determina que tiene la intención de liquidar o de cesar sus operaciones comerciales, o tal vez que no tiene otra alternativa realista para poder continuar sus operaciones. De hecho, los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación es cuando una empresa no debe ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para poder reflejar aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior y que son indicativos de condiciones que sugieren después de la fecha de los estados financieros. Esto en virtud de que las operaciones correspondan al siguiente periodo contable, ¿sí? De hecho, en este caso, estos hechos, pues sí hay que revelarlos. Dentro de las normas de presentación, bueno, está la clasificación de los activos, de los pasivos y del capital contable, ¿sí? De hecho, las reestructuraciones de carteras vencidas y de vencimiento de sus pasivos, también los convenios para diferir los pagos de pasivos sobre una base a largo plazo, las capitalizaciones, las aportaciones para futuros aumentos del capital que ocurren en el periodo posterior no deben ajustarse a los estados financieros, sino solo revelarse en sus notas, ¿sí? Todo esto que este, activos y pasivos, capital contable, los vamos a revelar, pero sí, no se van a ajustar en los estados financieros del año pasado. Ahora, un pasivo con vencimiento dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros y por el cual la empresa no tiene a esa fecha un derecho incondicional para diferir su liquidación al menos los 12 meses siguientes, pues en este caso debemos clasificarlo como un pasivo a corto plazo, o sea, circulante, y esta clasificación se requiere si durante el periodo posterior y antes de que se autorice la emisión de los estados financieros, la empresa y sus acreedores concluyen un convenio para poder diferir los pagos sobre una base de largo plazo. Y este convenio es calificado como un hecho posterior a la fecha de los estados financieros, que solo requiere la revelación del mismo. Ahora, si ya nos vamos a la norma de revelación, pues los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación, vamos a desmenuzarlos un poquito. Si la empresa recibe información durante el periodo posterior acerca de las condiciones que existían a la fecha de cierre, debe actualizar las revelaciones derivadas a estas condiciones, ¿sí? Y dar a la luz esta nueva información. Cuando el negocio esté en marcha, la NIF, la norma de información financiera 7, requiere revelaciones específicas, ¿sí? Y en el caso de que los estados financieros no se preparen sobre la base del negocio, no se preparen sobre la base del negocio en marcha, pues
entonces la administración debe tener conocimiento de estas incertidumbres importantes relativas, ¿sí? O también a las condiciones que puedan dar lugar a algunas dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar un negocio en marcha. Los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación son, en resumen, muchachos, aquellos en los cuales si los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelaciones son importantes. El no revelarlos puede influir en las decisiones que tomen los usuarios con base en dichos estados. Por lo tanto, por cada uno de estos hechos, una empresa debe revelar la naturaleza del hecho y también una estimación de sus efectos financieros o también una declaración sobre la imposibilidad de realizar esta estimación. Esto viene siendo, muchachos, ¿sí? Un resumen de la norma de información financiera B13, la fecha de los estados, fecha de los estados financieros, los hechos posteriores. Déjenme, me regreso por acá. ¿Por ahí alguna duda, muchachos? Quiero recordarles algo, muchachos, que es bien importante, ¿sí? Recuerden que en esta clase tienen que estarme poniendo un caso práctico en todas las actividades, porque veo que ya al final del curso habían estado muy bien por ahí, muchachos, entregándome estos trabajos completos y veo que ahora se les están olvidando, ¿sí? Entonces no olviden que esta clase lleva caso práctico. Y otra, el caso práctico. Doctor, disculpe. Sí. Sí, por favor, si nos puede hacer, válgame la redundancia, explicarnos un caso práctico, ¿sí? Para poder comprenderlo mejor. A ver, si puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escucho. Se corta. Sí, doctor, por favor, Así. necesitamos un caso práctico que nos lo Ajá. ponga, que nos lo explique para poder comprender mejor la clase. Ah, perfecto. Sí, a partir de la próxima clase les voy a estar poniendo un caso práctico, muchachos, para que podamos entender un poquito mejor la norma. Qué bueno que me haces por ahí el apunte, ¿sí? Y les pido que sí pongan el ejemplo del caso práctico, muchachos, dentro de su actividad, ¿sí? Y recuerden que no va, cuando es un ensayo, no forma parte del caso práctico. Cuando es algún, que le estoy poniendo ahora, que, que me hagan cuestionario, también pónganme el caso práctico. ¿Dudas, muchachos? Qué bueno que me dicen que quieren que veamos casos prácticos. Profe, con relación a esa norma, en caso práctico, yo busqué en internet, pero no encontré más que lo del libro. Y ahí el ejemplo solamente son como notas, no es así como un balance o un estado de resultados. Es que recuerda que es un estado de O resultados. sí debe Mira, de haber alguno. mira, a lo mejor no viene o a lo mejor estás batallando, porque acuérdate que en la norma de información financiera, después de los hechos posteriores, son algunos casos que tienen las empresas, ¿sí? En que a lo mejor tuvieron algunos activos o algunos pasivos o suma de capital después de la fecha en que se terminó, de que se terminó el plazo, ¿sí?
Los hicieron antes, pero no los incluyeron porque hicieron los estados financieros antes, ¿sí? Entonces, a lo mejor estás batallando porque es un poquito difícil, porque no es muy común que pase. Sin embargo, si le pones el caso práctico y me explicas algún caso, sí, no sé, explícame. El caso práctico, ¿sí? En una empresa se hicieron los estados financieros, ¿sí? Al 20 de diciembre y posteriormente los accionistas hicieron una suma de capital después de esta fecha, ¿sí? Por lo tanto, como es antes del 31 de diciembre, se tiene que incluir en esta norma de información financiera. Con eso tengo, ¿sí? Nada más que comprendes el concepto y cómo funciona. Ok, muchas gracias. No te preocupes. Buenas noches, maestro. Hola, Ángel Sauceda. Sí. Lo que voy a comentar a lo mejor va relacionado ahorita al compañero Genaro y ahorita la compañera también. Ajá. Pues un caso práctico podría ser, como usted lo mencionaba, las estimaciones de obra, por así Ajá. decir, ya hice mi cierre, ¿sí? Sin embargo, no devengué mi última factura con mi estimación, pero viene siendo de un ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, ahí podría yo poner mi estimación, el devengo de esa estimación con la factura, pero es con corrección a un ejercicio anterior. Es correcto. Aunque lo pague en el ejercicio ya actual, ya en el que no estoy revisando. Sí. Otro que también podría hacer es, Oye, por nada ejemplo, más recuerda, Ger, ¿sí? Que tienes que comprobar que lo hiciste antes del 31 de diciembre. Sí, la factura va a tener 31 por fecha límite, 31 de diciembre del ejercicio anterior. Es correcto. Perfecto. ¿Sí? Ajá. Yo lo que le iba a preguntar, maestro, es, por ejemplo, y en la cuestión de mobiliario y equipo, en la depreciación. Ajá. Si yo no hice la depreciación y cuando me estén revisando mis estados financieros, me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tienes tu inventario, pero la depreciación no la corriste hasta el 31 de diciembre. ¿Esa corrección la puedo hacer en esos ejercicios posteriores que comenta? Sí, también. Ok. Sí. Pero lo que es hasta el 31 de diciembre nada más. Sí, es para cerrar el año, nomás que omití hacer la Ajá. depreciación. Sí, si la quieres, como es un hecho relevante, sí la puedes incluir. Ok, bueno, muy bien. Gracias, maestro. Muchachos, no tarden en cortarse. Nos vemos ahorita en unos 10 minutos, 10, 15 minutos, muchachos. 10 minutos más tardar en la siguiente clase. Gracias, muchachos. Buenas noches.